a su vida personal. Cada quien, dígale que le hable. Bienvenidos esta mañana. Quiero invitarlos a que se conecten esta tarde. Tenemos un programa especial. Una de las organizaciones más grandes que apoyan a Israel y a los judíos, Christians United for Israel, en esta tarde nos va a estar dando una conferencia acerca de Israel y la importancia de Israel y los últimos tiempos, la importancia de la nación de Israel y los últimos tiempos. Así que esta tarde a las 6 de la tarde lo vamos a estar pasando aquí en esta pantalla para todos los que puedan venir. Vamos a tener café, pan, vamos a estar aquí relax viendo la conferencia. De aquí yo les voy a presentar al conferencista, y también para los que no puedan venir, que se conecten a nuestra página. Damos comienzo en punto de las 6 de la tarde, así que los invitamos a todos esta tarde. Muy bien, hermanos, había una vez un barco chiquito. Había una vez un rey, y a este rey llegó a hablar con él un profeta y le dijo: había dos señores en una ciudad y uno tenía muchas ovejas, y otro tenía nada más una. Uno tenía ovejas para aventar para arriba, hacía con ellas lo que quería, comía, las ofrecía de sacrificio, regalaba, le daba de comer a la gente que venía, mataba a las que quería cuando quería. Pero había un hombre que nada más tenía una. Ese otro señor de la ciudad tenía, y de esa una vivía toda su familia. De ahí de esa borreguita le sacaban leche, esa borreguita la trasquilaban 2 veces al año, de esa borreguita, de eso vivían, era la única que tenía. Pero un día el señor, que tenía muchas ovejas, decidió que necesitaba la borreguita del vecino, porque le quería dar de comer a unos transeúntes, a unos que venían pasando por ahí, que habían llegado. Y para darles de comer a los visitantes, a la visita, mandó traer la borreguita del vecino, que nada más tenía una, y la mató y le dio de comer a sus vecinos. El profeta le está platicando esto al rey, y cuando el profeta le está platicando esto al rey, el rey, cuando está escuchando la historia, se enoja mucho cuando está escuchando la historia, y dice: ¿quién es ese hombre que mandó matar esa una oveja? Ese hombre merece la muerte. Por cierto, esto es una historia real del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ese hombre que mandó matar a esa ovejita merece la muerte. Estaba enojado el rey. ¿Quién es para mandarlo matar? Y el profeta lo ve a los ojos y le dice: Dios me mandó decir que ese eres tú. Lo único que tengo que decir ahorita es que, lo primero que tengo que decir es que a veces somos demasiado enojados cuando oímos del pecado de otros, pero cuando Dios nos dice que hay pecado en nosotros, cambian las cosas. Somos enojones porque aquel pecó y este pecó, y a todos les decimos: merece la muerte, aquel línchenlo, cuélguenlo, mándenlo al infierno, que Dios lo castigue, que etcétera. Pero si soy yo, David dijo: ¿quién es ese hombre? Merece la muerte, manden matarlo, dijo el rey. Y cuando le dice el profeta: Dios me mandó decirte que ese eres tú, yo creo que nada más le hizo ¡tum! La historia va que, y muchos de ustedes ya la saben, pero para los que no, después la pueden leer despacio en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. David estaba en su palacio un día mientras el ejército había salido a pelear. Sus generales, comandantes, capitanes estaban en la guerra, y él estaba en su casa. Mientras andaba en la terraza de su casa, allá en el techo de arriba, viendo, alcanzó a ver a una vecina que se estaba bañando. Y cuando la vio bañándose dijo: wow, man,
¿quién hizo eso? Santo Dios, la creación de Dios. Y se emocionó. Y investigó quién es. Y la mandó. Y le dijeron, es la esposa de tu comandante, Urías. Y dijo, pues él anda en la guerra, mándenla a traer. Y la mandó traer. Y tuvo relaciones sexuales con ella. Y la mandó de regreso a su casa. Nadie se dio cuenta. Aquí no pasó nada. Lo que sucede en Vegas se queda en Vegas. Aquí no pasó nada. Pero resulta que, como suelen suceder las cosas, le llama la mujer a David, le manda un texto. Le mandó un text message y le dijo, I'm pregnant. Le manda un mensaje y le dice, estoy embarazada. Y pues como el comandante no estaba en casa, él andaba en la guerra, pues era obvio que no era del esposo. Dice, estoy embarazada. Y David pronto dice, oh my God. Y no hay clínicas de Planned Parenthood. Entonces David inmediatamente trata de pensar, ¿qué hago? Y como ya había cometido el mal, ahora tenía que buscar cometer otro para tapar el que había cometido. Entonces dice, manda a traer al general del ejército y le dice, ¿anda Urías en el ejército? Dijo, sí. ¿Anda peleando? Sí. Dijo, ok, te voy a dar una orden militar. Ponlo al frente de la batalla. Y cuando la batalla arrecie, todos déjenlo solo para que muera en la guerra. Y así ya yo no tengo problemas con el esposo. Y el comandante, el general dijo, bueno, órdenes del rey. Y cuando la guerra arreció, muere el capitán Urías y regresan a darle las noticias al rey y le dicen, y el rey y el capitán Urías ha muerto. Cuando le dicen ha muerto, él descansa, dice, ahora sí, manda a traer a la mujer y se la trae para su casa. Dice, aquí vamos a tener el hijo, lo vamos a criar, aquí no pasó nada. ¿Sí? Es nuestro hijo. En ese proceso de traerse a la mujer y tenerla en la casa con el hijo, llega el profeta en el capítulo 12 y le platica la historia de las borreguitas. Y cuando él dice, ese hombre merece que lo maten, ¿quién es? Y el profeta le dice, Dios me manda que te diga que ese eres tú. Y que por haber pecado y haber mandado matar al hombre de esta mujer y haber escondido tu pecado, el hijo que vas a tener va a morir. Y la historia va más, no se las cuento porque es toda la vida de David en realidad. O sea, es que, no, qué pasión de gavilanes ni qué nada. Ajá. Sí, no, qué reina del sur ni qué nada. La cosa se pone bien pesada. ¿Sí? Se enferma el niño, David se pone a orar y ayunar por él. A los 7 días de estar orando y ayunando, el niño muere. David se levanta, pero le habla el profeta una vez más y le dice, en tu casa, de aquí en adelante, vas a pagar las consecuencias. Y de acuerdo a todo lo que le dice, por eso después su hijo, Absalón, se levantó en rebeldía contra él, porque era castigo de Dios para la familia de David. Entonces cuando el profeta le habla al rey y le dice, ese eres tú, pues el rey se preocupa mucho. Y cuando muere el niño más se preocupa porque dice, oye, sí es cierto todo lo que está sucediendo como Dios dijo. Y en esa preocupación y en ese estrés de
el pecado escondido. David se empieza a enfermar. Hay una porción de la palabra de Dios donde dice: mientras callé, se secaron mis huesos. Se enfermó de osteoporosis, de tanto estar guardando estresado aquella mentira que cargaba en él. Lo bueno que la palabra de Dios dice que David era escogido por Dios. Dios lo había escogido para sus planes y para sus propósitos. No lo escogió porque fuera la persona más bien portada, lo escogió porque iba a lograr sus planes con él. Y en el proceso esa persona, en medio de todos sus errores, Dios lo iba a tener que corregir. Y este es uno de los casos de muchos otros, pero este es uno de los casos. Dios lo escogió, y como Dios lo escogió, Dios no iba a quitar su mano de él, pero iba a tratar con él. Y Dios trata con él hasta que él se da cuenta que es Dios tratando con él. Entonces se da lo que leemos en el Salmo 51. Abra su Biblia al Salmo 51 y vamos a ver algunas palabras de la oración que hace David después de esta experiencia que tuvo. Hay algunas cosas que quiero hacer, alguna observación interesante. Si usted tiene su Biblia, el título o el subtítulo del capítulo 51 dice: Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después de que el profeta habló con él y el Espíritu Santo trató con su vida, él empezó a orar. Digo, porque oramos porque nos damos cuenta que necesitamos ya, o vamos a orar cuando ya nos ande. Pero de que vamos a orar, vamos a orar. Todos los que somos hijos de Dios, o oramos ahorita porque reconocemos ya, aunque no tengamos muchos líos, o vamos a orar cuando los líos arrecien. Y a David le arreció el lío. O sea, Dios le dijo en la cara: o te arrepientes o mueres. Porque él dijo: ese merece la muerte. Y Dios le dice: pues ese eres tú. Entonces David cae de rodillas y empieza con estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En otras palabras, no tengas piedad de mí conforme a lo que yo hice, no, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Porque si me calificas de acuerdo a mí, o a mis hermanos, o a mis amigos, o a la gente que yo conozco, pues me van a linchar. Ten piedad de mí de acuerdo a tu misericordia, no hay de otra. Por eso decía yo al principio que cuando el pecado es de alguien más, todos somos fuertes. Cuando el pecado es de alguien más, todos somos santos. Y todos decimos: merece la muerte. ¿Para qué viene la iglesia? ¿Por qué se dice cristiano? ¿Y eso que es cristiano? Decimos un montón de cosas. Por eso Dios no nos puso a nosotros a castigar a nadie, porque si nosotros nos tocara castigar a la gente, estuviéramos todos linchados por todas las líneas de la luz, por todas las calles. Todos linchados. Estuviéramos todos, no hubiera quien colgara a nadie, porque ya estuviéramos todos colgados. Porque así somos los seres humanos. Por eso cuando David ora, David no ora: oh Señor, manda a los vecinos, manda al general que venga a ayudarme. No, él dice: conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Porque aquí el único con misericordia es Dios. El único con misericordia es Dios. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Bórralas, no sé cómo, pero bórralas. Lávame más y más, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es una oración de remordimiento, esa es una oración de tristeza, esa es una oración de desilusión personal, y es una oración de arrepentimiento. Porque todas esas cosas
entran en juego en el momento de reconocer la convicción del pecado. Lávame más y más de mi maldad. Primero, el primer versículo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Se trata de Dios. ¿Quién eres tú? Tú eres misericordioso, tú eres piadoso. Primero tengo que reconocer quién es Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero reconózcanlo a Él. Hay que reconocer quién Él es, porque si no, la oración no funciona. Segundo, dice David: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Segundo, mi condición, yo, cómo estoy yo delante de ti. Cuando te reconozco a ti, me doy cuenta cómo estoy yo. Cuando me comparo con la gente, yo soy bueno. ¿Ah? Cuando me comparo con los demás, no, hombre, yo sí soy bueno, si yo trabajo, si yo mantengo a mi familia, si yo le doy de comer a mis hijos, si no fuera por mí la casa estuviera así, si no fuera por mí la familia, yo soy bueno. Pero cuando me comparo con Dios, mi condición es miserable. Y nunca en la Biblia tenemos instrucción de compararnos unos con otros. Siempre la tenemos de compararnos con Jesucristo. La palabra del Señor dice que Jesucristo es la medida. Y mientras nos aprendamos a comparar con Jesucristo, vamos a entender que siempre necesitamos la misericordia de Dios. Mire, David reconoce su condición. El rey más poderoso en la historia, el rey más rico de la historia, el rey más conquistador de la historia, el hombre más ostentoso y, si pudiera decir, el de más poder en la historia de ese tiempo, empieza a decir estas palabras, versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí me voy a detener tantito, porque si no, si me brinco mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Dijo Santiago: Dios no tienta a nadie, sino que todos somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos. En otras palabras, en el ser humano hay pecado. Y el pecado de la concupiscencia en cada quien nos atrae. Y esa tentación está siempre ahí. Mi pecado está siempre delante de mí, dijo. Ahora, obviamente, la tentación, el pecado está ahí enfrente siempre. Que tú y yo decidamos agarrarlo es otra cosa. Y ahí es donde entra la diferencia. Santiago lo dijo claro. Cuando la concupiscencia, ahí está. Cuando somos atraídos por ella, pero cuando actuamos en ella, entonces se consume el pecado, y el pecado consumido trae la muerte, es lo que dice Santiago. Por eso David dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, estoy consciente. Pero luego dice: contra ti solo he pecado. Mire, esta es la pauta, hermanos. Esta es la pauta, porque luego decimos: pues yo no le he hecho mal a nadie. ¿Estamos? Decimos: pues yo no le he hecho mal a nadie. Pero es que el pecado no es hacerle mal a alguien más simplemente. El pecado es hacer algo en contra de Dios, del corazón de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué opinan los demás? A la mera hora no es lo que cuenta, hermano. A la mera hora lo que cuenta es: ¿cómo está esto ante los ojos de Dios? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, reconozco que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, la naturaleza humana es de pecado en pecado. El pecado es transmitido desde Adán
a todos los seres humanos. Desde que nacemos en pecado y no hay nadie que pueda decir, yo no peco. No hay nadie que pueda decir, pues yo no le hago mal a nadie. No hay nadie que pueda decir, pues yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie. ¿De qué necesito arrepentirme? Y la palabra del Señor nos enseña que desde que Adán pecó, dice Romanos, todos los hombres se nos ha transmitido el pecado de Adán. Automáticamente. Si no pedimos perdón y pedimos a Jesucristo que nos perdone, ese pecado reina en nosotros. Y el juicio del pecado también. Versículo 6. Dice, está orando, acuérdense que él está orando, solo Dios tirado en el suelo con los mocos hasta quién sabe dónde y las lágrimas, remojado y empapado de sudor y no sé cuánto en ese momento de éxtasis espiritual y emocional que está viviendo en su relación con Dios. Y es importante, es bueno y es necesario entender que estos tiempos son importantes en la vida de un hijo de Dios. Dice, he aquí Dios, versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo. Oh, cuánto pudiéramos hablar de eso, pero simplemente les digo, lo que está diciendo David es, tú no estás buscando apariencias. Tú no estás buscando pretensiones. Tú estás buscando la verdad en lo íntimo, mero adentro. No que le hagas al que eres o que como eres, sino que en la intimidad haya verdad. Romanos 8:27 lo dice de esta manera. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. En otras palabras, tú y yo nos podemos justificar todo el día y lo hacemos siempre. Tú y yo nos podemos justificar todo el día ante los demás. Muchas veces nos justificamos aun cuando no nos acusan, pero nos justificamos porque nuestra conciencia nos acusa. A veces cuando nadie te está acusando, tú te estás justificando y la gente se te queda viendo y dice, ¿y este de qué se anda escondiendo? Algo tapa. A veces hacemos muchas cosas en la vida que son para tapar otras. Tenemos actitudes y comportamientos de la vida que son para esconder la verdad de cosas muy profundas, cosas íntimas en nuestro corazón, en la mente, en el espíritu. Y David dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y dice Romanos que el Espíritu conoce, ¿sí?, las intenciones. Por eso Hebreos capítulo 4 versículo 12, cuando habla de la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, separar el alma y el espíritu. ¿Por qué es importante eso? Porque nos hacemos bolas muy fácil nosotros, a menos que lo entendamos. Pero el Espíritu de Dios no se hace bola y la palabra de Dios no se hace bola. El alma contiene las emociones, los pensamientos y la voluntad. El espíritu contiene la verdad de Dios, la vida de Dios y el espíritu de Dios. Y nosotros fácilmente revolvemos las cosas. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne, dice, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Las intenciones y los pensamientos del corazón. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, ahí, en lo íntimo. Es interesante que nosotros nos hacemos bola muy fácil y nos revolvemos. Los pensamientos, los sentimientos y la voluntad son del alma.
La verdad, la presencia de Dios, el Espíritu y la vida que tenemos es del Espíritu. Todo lo que es de Dios, de su vida, de su verdad, nos guía a la salvación todos los días. Nuestras emociones son fluctuantes. Las emociones cambian con las circunstancias. Y nuestros pensamientos cambian con las noticias. Que se enfermó aquel, que pasó esto, que si el presidente, que si el trabajo, que si el patrón, que si la familia, que si los hijos. Y las emociones cambian. Emociones, pensamientos y sentimientos. Y todo eso une a la voluntad. Lo que decidimos hacer es en base muchas veces a nuestras emociones. Y se nos olvida que hay una verdad más profunda y más poderosa, es la verdad del Espíritu en nosotros. Por eso la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, para que nosotros intencionalmente busquemos la verdad del Espíritu, porque eso es lo que Dios está viendo, nuestro espíritu. Y aquí tomas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7 dice: purifícame con hisopo. Hisopo era una planta que se usaba en ese tiempo, una planta esponjadita con que la, ¿cómo se dice la palabra? La empapaban. Estaba pensando así más como Dunkin' Donuts, así como dunk it in the blood, que las remojaban, gracias, en la sangre para ofrecerla en los sacrificios. Y es el hisopo, es la misma planta que Dios les instruyó a los hebreos que usaran para poner la sangre en los marcos de las puertas cuando iban a salir de Egipto. Entonces ese hisopo que limpiaba y purificaba la entrada de las casas para que no llegara la muerte, David en su oración dice: límpiame, lávame y límpiame con hisopo. En otras palabras, agarra la sangre y remójala y ponla sobre mí y lávame con tu sangre. Prácticamente es lo que está diciendo. Lávame con tu sangre, es lo que está diciendo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y aquí me paro tantito porque si hay versículo 7, hay versículo 8. Lo voy a decir otra vez. Si hay un versículo 7, puede existir un 8. Pero no existe un 8 si no existe primero un 7. En otras palabras, si no hay primero, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame con tu sangre, perdóname, seré más blanco que la nieve, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, ten misericordia de mí. Si no hacemos esas oraciones primero, no hay verdadero gozo y verdadera alegría. Todo lo demás es nada más ruido. Escuché hace mucho tiempo a uno que dirigía la alabanza o los cantos en alguna parte, en un concierto, una iglesia, no me acuerdo, y el detalle no importa, pero lo que importa es lo que dijo. Cuando terminó de cantar, les dijo a todo el grupo de gente que había ahí, dijo: ahora es el momento de ruidos de alegría. Y pues la gente hacía ruidos de los que fueran, con tal de que parecieran ruidos de alegría. Y yo me quedé pensando y le dije a mi esposa: este chavo no sabe ni de lo que está hablando. Pues no se trata nada más de hacer ruido. No estamos nada más haciendo ruido. Se trata de que haya gozo. De que haya gozo. Y no hay gozo si no hay la sangre de Cristo. No hay gozo si no hay perdón de pecados. No hay gozo si no hay la verdad de Jesús en nosotros. No hay gozo si la palabra de Dios no penetra, nos muestra que necesitamos a Dios, nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero cuando pedimos perdón y decimos: lávame con tu sangre, límpiame, purifícame y seré más blanco que la nieve, entonces dice: me haces oír gozo y alegría. Entonces oigo gozo, entonces oigo alegría, entonces sé, el verdadero gozo viene del perdón de los pecados. No se trata nada, por cierto, no se trata nada más de venir y cantar. No se trata nada más de aplaudir las manos para hacer ruidos de alegría. Se trata de expresar el gozo y la alegría de ser hijos de Dios, de ser perdonados, de ser libres de la condenación del pecado.
de haber sido rescatados y liberados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa es la realidad. ¿Se acuerda que mencioné al principio que David hasta se enfermó de tanto que estaba estresado por su pecado? Es lo que dice el versículo 8 enseguida. Y se recrearán los huesos que has abatido. En otras palabras, aquí le va. Y esta es una lección buena para todos, a todos nos sirve. Se enfermó de osteoporosis cuando estaba escondiendo su pecado. Y luego dice, pero esos huesos que quedaron dañados me van a servir para ayudarme a acordar que tú usaste eso para salvarme. Y en lugar de vivir quejándome y vivir amargado por lo que me sucedió, voy a vivir recreándome gozoso de que esto me sirvió para salvarme. En otras palabras, yo no sé que usted ha vivido, que usted haya vivido, que usted vaya a vivir. Lo que sí le digo es que venga lo que venga, por complicado que sea su vida o que haya sido, si eso lo arrimó a Dios, eso le debe de producir gozo. Valorar lo que Dios ha hecho en su vida para atraerlo a Él. Ese sufrimiento, cómo sufrí en ese tiempo. Pero lo bueno de todo eso fue que Dios me acercó a Él. Lo bueno de todo eso es que Dios me llamó la atención, habló mi corazón y me arrepentí, me libertó, me sanó, me salvó y hoy estoy aquí y eso ya no me duele. Eso me acuerda que Dios ha sido bueno conmigo, que Dios ha sido bueno. Demasiada gente se queda amargada por los tiempos difíciles y viven hablando cínicamente el resto de su vida por lo que vivieron, cuando en realidad si simplemente se humillan y se arrepienten y aceptan que Dios está tratando con sus vidas, todos esos tiempos malos, difíciles y fuertes recrearán sus huesos. Ellos verán gozo y verás alegría después del tiempo difícil. Versículo 9. Señor, esconde tu rostro de mis pecados. En otras palabras, ya no veas todo lo que hice mal. Ya no lo veas, Señor. Esconde tu rostro de mis pecados. Versículo 10. ¿Y sabes qué? Hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que no esté constantemente teniendo que vivir bajo las sombras del pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, pensamientos limpios, una mente limpia, emociones en orden, un corazón limpio que quiera hacer las cosas que son las correctas. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, que mis intenciones sean las correctas, que no haga las cosas por apariencias, que no haga las cosas por quedar bien con nadie, que no haga las cosas por enojo, que no haga las cosas más que porque mi espíritu está correcto delante de ti. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, nadie puede hacer esto por sus propias fuerzas. Esto necesitamos que Dios nos lo ayude, nos lo dé. Que aprendamos a pedírselo en oración y decir: Señor, ayúdame a tomar las decisiones que te agradan a ti. Pero si tú me renuevas un espíritu recto, que mi espíritu no esté contaminado de pecado, de emociones, de pensamientos negativos, de cosas de condenación que no deben estar ahí, sino que yo camine y tome decisiones basadas en tu espíritu, en lo que dice tu palabra, en lo que tú me guías, en lo que tú hablas a mi conciencia.
Señor, no me descartes, porque la regué, porque cometí mal, porque cometí pecado. No me elimines, no me descalifiques, no me descartes, dice el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, no me quites tu presencia, no me quites tu presencia. Necesito que tu presencia esté ahí siempre, ayudándome, guiándome. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, yo no sé usted, pero esta oración la necesitamos más de lo que nos imaginamos. Tenemos demasiados días, demasiado pueblo, demasiada gente en todo el mundo cantando cantos los domingos, diciendo amén, viniendo al templo, yéndose a sus casas, conectándose online, muy a tiempo y estando todos los domingos conectados, diciendo amén y gloria a Dios, sin gozo, sin alegría, vacíos, por puro compromiso religioso, sin disfrutar su comunión con el Padre, sin disfrutar, sin creer lo que estoy cantando, sin creer lo que estoy diciendo. Tenemos demasiada religión nominal donde nada más nos decimos cristianos, nos decimos hijos de Dios, pero no tenemos una relación con el Padre que nos produzca alegría y gozo. Nos falta. Dice, no me eches delante de ti, no me descartes y no me quites tu presencia. Es más, vuélveme el gozo de tu salvación. Regrésamelo, regrésamelo. Alguien en esta mañana, yo no sé, alguien en esta mañana necesita decirle hoy al Señor, regrésame el gozo de tu salvación. Yo me acuerdo cuando yo vivía gozoso porque era salvo. Cuando yo vivía gozoso porque creí en ti, porque me perdonaste, porque me sanaste, porque me salvaste. Y ya hace mucho que no tengo ese gozo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Pues todos podemos reír todo el día cuando se trata de contar chistes y de hablar de comedias y comediantes. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios se acaba el gozo. Estamos al revés. Estamos al revés. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es el resultado obvio del perdón. Y si el gozo es el resultado obvio del perdón, lo único que me dice, la conclusión que esta me da, es que nos está faltando pedir perdón. Nos está faltando reconocer nuestros pecados en humildad y decir, Señor, perdóname. Señor, he sido orgulloso. Señor, he sido pretencioso, santurrón y me he creído que estoy bien, sabiendo que estoy mal delante de ti. Perdóname. Cuando nos humillamos de esa manera viene el gozo del Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ese es el resultado obvio de la humillación y el perdón. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. En otras palabras, que yo vea el resultado en mi corazón gozoso y que tu espíritu de misericordia me sostenga para vivir gozoso en esa verdad. Cuando eso es real, cuando eso es verdad, el producto natural de vivir esas experiencias, hermanos, está en el versículo 13. Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos. Entonces le voy a querer decir a los demás. Entonces les voy a querer enseñar a otros la palabra. Entonces voy a querer vivir entre pecadores para guiarlos a que te conozcan. Pero si no tengo ningún interés en los que se están perdiendo, porque yo mismo me voy perdiendo y cuenta me doy, es que no tengo gozo ni tengo perdón.
Pero cuando tengo perdón y tengo gozo, me nace querer ayudar a otros. Querer ayudar a otros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y no solo les hablaré, pero se van a convertir. Y los pecadores se convertirán en ti. Les podemos hablar toda la vida, pero si nosotros mismos no estamos pidiendo perdón, humillándonos y teniendo el gozo de Cristo, les vamos a hablar y nunca vamos a ver a que nadie se convierta. Pero si nosotros estamos teniendo una comunión con el Espíritu Santo de este tipo, dice, entonces los transgresores, los pecadores se convertirán. En otras palabras, yo soy útil para servir a Dios cuando estoy en comunión con Él, en humillación de perdón de pecados. Entonces puedo servirlo y Dios me utiliza y la gente se salva. Señor, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Versículo 15, más resultados de humillarse en oración delante de Dios. Señor, abre mis labios. Abre mis labios para poder decir amén. De perdido. Abre mis labios para cantar con gozo. Abre mis labios para hablar de ti. Abre mis labios para decir tu verdad. Abre mis labios para testificar. Abre mis labios para alabarte simple y sencillamente. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La verdad es que cuando no podemos ni decir amén, hermanos, ya lo prediqué. ¿Para qué le explico más? Cuando ni amén podemos decir, ni siquiera podemos gozarnos en las verdades de la palabra, traemos un problema atorado y ni cuenta nos hemos dado. Y publicará mi boca tu alabanza. En otras palabras, esto de venir a cantar no es nada más para rellenar un tiempo, hermanos. O sea, quedemos claros. No venimos a cantar nada más para que yo nos entretenga un rato, para que llegue la gente que llega tarde. ¿A poco la gente llega tarde? Bueno, no es nada más para rellenar un tiempo. Dice Dios, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es para reunirnos a alabarlo. A alabarlo, a alabarlo, para reunirnos a alabarlo, porque los salvos alaban a Dios, los perdonados alaban, los limpiados alaban. Todos podemos cantar y aplaudir las manos, pero los que alaban son los que han sido perdonados. Y es tiempo de tener un pueblo que alabe. Que alabe al Maestro, que alabe al Cordero, que alabe a Jesucristo, que alabe a su Señor, que alabe a su Salvador, que reconozca que el perdón de los pecados es lo que nos tiene en pie, que alabe, porque el que reconoce que no es nada delante de Dios, pero Dios lo sostiene y lo ha tenido y lo ha parado y lo ha tenido sostenido en sus manos de misericordia, le nace la alabanza, le da gracias a Dios. Le gusta decir, Señor, yo sé que yo no merezco, pero gracias, Señor. Yo sé que no soy quien debería ser, pero gracias porque tú me sostienes. Tú me tienes sostenido. Es tu perdón. Es tu perdón. Señor, abre mis labios. Alguien dígale a Dios, abre mis labios. Alguien dígale a Dios, abre mis labios. Ya demasiados labios bostezando a veces en las iglesias. Es tiempo de abrir los labios para cantar, para alabar, para dar gracias, para dar gloria, para decir, Señor, mi alma te necesita, Señor, necesito alabarte, Señor, quiero bendecirte, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Después el rey en su oración dice, porque no quieres un sacrificio, porque pues yo te lo daría, porque pues ¿qué le costaba al rey nada más mandar matar una de sus borreguitas y ofrecerle un sacrificio a Dios? Te voy a ofrecer un sacrificio, a ver, tráiganse un becerro gordo, vamos a ofrecerle a Dios un sacrificio.
Y él mismo reconoce, dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, pero no es lo que estás pidiendo. Dice David, lo que estás pidiendo es un corazón contrito y humillado. En otras palabras, no quieres, en este punto, hermano, seamos claros, es como decir, no quieres mi dinero, no estás buscando qué te puedo dar, lo único que quieres es que esté humillado y mi corazón quebrantado. Cuando se trata de tu relación personal y tu momento de humillación y perdón de Dios, Dios no te está pidiendo dinero. Dios no te está pidiendo tus carros o que te crees más bendecido porque tienes mejor carro, más casa. No. Aquí el más bendecido es el más humillado, el más contrito delante de Dios, porque no quieres sacrificio, dice David. Yo te lo daría, dice, pero no es lo que estás pidiendo. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Corazón contrito, corazón quebrantado, el que reconoce que no es nada sin Dios, el que reconoce que necesita a Dios. Ese es el corazón que Dios quiere aceptar ahorita y mañana. Al corazón contrito y humillado es el que tú aceptas, es el que tú recibes, es el que tú no desprecias. Ese que tú abrazas inmediatamente. Los sacrificios de Dios no son cuánto le doy. Eso tiene su lugar en nuestra vida cristiana. Pero no le podemos dar más para que nos perdone. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y cuando estamos tan acostumbrados a ser cristianos que ya no nos humillamos delante de Dios, ya no nos quebranta nada, todo está bien, no hay ningún problema, ningún pecado, no pasa nada. Y el diablo haciendo de las suyas, destruyendo tu corazón, tu mente, tu casa, tu familia, tus hijos, no pasa nada. El corazón contrito y humillado es el que tú aceptas. Y termino diciendo lo que él dijo en el versículo 18: haz bien a tu pueblo, Sión. En otras palabras, cuando yo pido perdón, reconozco mi condición, reconozco a Dios, le pido que me lave y que me limpie. Hay por lo menos 3 resultados. Número 1, hay gozo. Número 2, tengo deseo de hablarle a otros de Cristo. Alabo y oro por el pueblo de Dios. Hay gente que dice, es que yo no sé qué orar en tanto tiempo. Pues somos muchos, ore por todos nosotros. Y verá que le falta tiempo. ¿Sí? Es que no sé qué orar, pues llévese la lista de todos. Mira, aquí estamos todos los que estamos. Y apunte todos los que están online. Y verá como que hay suficiente para qué orar. El problema es que cuando no hayamos de qué orar es porque nos está faltando esa comunión. Porque el resultado de orar por el pueblo de Dios es estar bien delante de Dios. Cuando no estamos bien delante de Dios, hablamos del pueblo. Y cuando estamos bien delante de Dios, oramos por el pueblo. Ahí mejor le dejo, porque lo único que le quiero decir es que había 2 señores en un pueblo. Uno tenía una borreguita y otro tenía muchas. Y el que tenía muchas mandó matarle al que tenía nada más una, para darse el taco de que era dadivoso y darle de comer a unos visitantes. Cualquiera que sea su borreguita, sea adulterio, sea fornicación, sea chisme, sea flojera, cualquiera que sea, no está hablando nada más, no, el pecado delante de Dios es todo lo que a Dios no le agrada, lo que no está bien delante de sus ojos. Yo
Yo no les puedo decir a cada quien, el Espíritu Santo le sabe decir. Usted sabe. Lo único que le digo es, ¿qué merece el que mató la borreguita? ¿Qué merece el que mató la borreguita? Y si ese soy yo, lo que necesito nada más es humillarme, pedir perdón, ser restaurado a la comunión y al gozo para poder servir al Señor. ¿Quiere cerrar sus ojos conmigo en esta mañana? Cierra sus ojos conmigo en esta mañana y hable con Dios. Deje que el Espíritu Santo siga tratando con usted en esta mañana, así como ha tratado conmigo antes de venir a compartirles la palabra. Y dígale: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia. Aquí no se trata de que si he dicho malas palabras o si he hecho algo malo. Aquí se trata de qué está bien delante de los ojos de Dios y qué no está bien delante de los ojos de Dios. ¿Qué merece el que mató la borreguita? Merece la muerte. Las buenas noticias en esta mañana son que aquí Jesucristo ya murió. Y como Él murió, lo que a ti y a mí nos toca hacer es: lávame con tu sangre. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para que sea, Señor, tuya por la eternidad. Lávame, límpiame, purifícame, perdona mis pecados. Ten misericordia. Alguien que me está viendo online en esta mañana, todo lo que has necesitado hacer todo este tiempo, que no sabes qué te pasa, no sabes qué te sucede, lo único que te ha faltado es humillarte delante de Dios, pedirle perdón, y vas a poder ver la luz después del túnel por el que has estado pasando. Ahí el Señor te toca, ahí el Señor te lava, te salva, te perdona, te abraza. Arrodíllate ahí donde estás, que el Señor está presto para recibirte, porque un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Él está invitando gente que quiera en esta mañana decir: yo, Señor. Dios te bendiga. Te esperamos esta tarde, que te conectes a las 6 de la tarde y el próximo domingo ahí en tu casa donde estás. Todos los que están aquí presentes ya saben que cuando despedimos al pueblo online, aquí seguimos